De regreso con Cerrando la Noche, vamos a conversar con nuestro segundo invitado de la noche. Para mí es de gran satisfacción contar con la persona con la que vamos a conversar en este momento, que es una de las personas dentro del área del poder judicial, ya sea como auxiliar, que debe tener más experiencia, porque desde su época de estudiante ha estado vinculado al Poder Judicial, iniciando con su rol de auxiliar como alguacil. Estamos hablando del licenciado Rodolfo Valentín. Rodolfo, buenas noches. Muy buenas noches y cerrando la noche, ¿verdad? Así es. De verdad que para mí es un honor, Junior, estar aquí en tu importante espacio, que es un toque de queda, ¿no? Y yo quiero también aprovechar, porque nos conocimos siendo estudiantes de Derecho, y no voy a decir desde cuándo, pero aproximadamente supera los 20 años. Bueno, con creces. Y estudiamos en la universidad, estudiamos Derecho y nos conocemos desde ese tiempo. Y quiero felicitarte y resaltar de verdad que la proyección que ha tenido y la labor que has realizado en los medios y opinando siempre con criterio, con mucho criterio y con mucha responsabilidad los temas que aborda. Es para que vea que a mi amigo y compañero de aula también lo sigo, porque uno es el velador, ¿no?, de aquellos amigos que tuvo en las aulas y que nos mantuvimos siempre constante, ¿no? Y con buenos métodos de estudio. Es bueno darle seguimiento a los amigos para si uno lo ve que desafinan en algún momento, llamarle la atención, güey, y darle un toquecito. Pero de verdad que te felicito, hermano. Gracias, y tú sabes que es recíproco, ¿no? Porque también el ascenso que ha tenido tu trabajo constante ha dado los resultados. Hoy te tenemos como director general de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Has estado aspirando y lamentablemente, pero en otra ocasión, ¿verdad? Sí, así es. Tendrás la oportunidad de ver si dar el salto a una de las altas cortes. Así es. Y seguir socializando tus experiencias, tus capacidades con los servidores del servicio judicial y de la ciudadanía. Hablemos un poco de la Defensoría Pública. ¿Cómo anda esa oficina? Mira, yo puedo decir que en esta gestión la defensa pública ha dado un salto y se ha transformado a un 100%. Y esto te lo digo porque en la gestión pasada, que yo era parte, era defensor público practicante al 1000%, un abogado litigante donde llevaba 5, 6, 7, 8 casos todos los días en los tribunales de la República, pero que además era el defensor disciplinario para jueces, fiscales, oficiales superiores y defensores públicos. La defensa pública está creciendo, se está transformando. Fíjate que la defensa pública estaba invisibilizada. Cuando yo llego, me siento y observo qué tenemos, qué queremos y hacia dónde necesitamos ir. Entonces, comencé a reunir un equipo de colaboradores que no tenía la institución, con mucha calidad humana y sobre todo mucha profesionalidad, y eso es lo que me ha ayudado y me ha empujado, ¿no?, a llegar hasta donde estamos. De hecho, nosotros desde el 2010, en la Constitución del 26 de enero, nosotros aparecemos como órgano constitucional. Claro. Y en esa fecha, hasta cuando yo llego, que es en enero de 2019, fui electo a finales de diciembre de 2018, no habíamos reclamado esa posición. En los estamentos jurídicos estatales no lo habíamos reclamado. Y estábamos invisibilizados en todo ese tiempo y antes de. Entonces yo dije, nosotros somos un órgano constitucional y no nos están dando el tratamiento que debe, con autonomía reforzada porque la ley también lo establece. Entonces tuvimos nosotros que demandar al Ministerio de Administración Pública, claro, y por vía de consecuencia al Ejecutivo,
para que nos den el tratamiento como un órgano constitucional partiendo del artículo 176 de la Constitución de la República. Y visité al ministro y le dije, ministro, yo lo voy a demandar para que un tercero imparcial pueda ratificar que nosotros somos un órgano constitucional y que los estamentos del Estado, incluyéndolo a ustedes, Ministerio de Administración Pública, nos den el tratamiento como un órgano constitucional y podamos tener esa verdadera independencia funcional que se requiere, de conformidad con el artículo 176 de la Constitución. Demandamos ante el tribunal y el tribunal se destapa con una sentencia dándonos la razón, estableciendo que... No le quedaba de otra. No. Estableciendo que ninguno de los poderes clásicos del Estado puede incidir ante el servicio que brinda la Oficina Nacional de Defensa Pública, porque se trata de un derecho fundamental. Y este derecho nadie puede incidir respecto a él. Y está obligado el Estado en proveer los presupuestos, el presupuesto necesario para seguir funcionando a todo motor. Esa expresión mía, a todo motor. Entonces, siendo la defensa pública un órgano constitucional que nos montamos en ese tren, y de hecho ya a partir de esa sentencia, cuando sale la ley de presupuesto y de gastos, nosotros salimos en el título o en el subtema o en el ítem órganos constitucionales, estamos dentro de esos 6 órganos constitucionales que tiene el país, que muchos le llaman extrapoder. Entonces tenemos esa independencia funcional. ¿Y la partida presupuestaria es también viene directamente? No, viene directamente. A partir de la sentencia, o sea, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 056 del 2022, antes de esa sentencia, el presupuesto no llegaba por partida a partir o a través del Poder Judicial. Era parte de ese porcentaje. Sí, claro. Ellos no tocaban lo que nos correspondía, pero no los fraccionaban mensualmente. Y de hecho, actividades y proyectos dentro de la misma institución no alcanzaba a hacerlo porque lo que ellos suministraban no daban. Entonces lo daban por partida mensualmente. Entonces ya a partir de esa decisión, yo recuerdo que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo me manda a buscar. Valentín pasa por aquí, el amigo Antoliano que lo conocemos. Pasa por aquí. Nosotros queremos socializar respecto a esta sentencia y que el director o el viceministerio de presupuesto quiere saber de qué se trata o qué vamos a hacer. Y yo asistí al requerimiento y le explicamos sobre el alcance y los términos de la sentencia y lo que nosotros queríamos, cómo queríamos que se nos tratara como órgano constitucional. Y a partir de ahí reestructuramos organizativamente hablando el cronograma de la institución. El organigrama de la institución, entonces lo reestructuramos y a partir de ahí somos un órgano constitucional. ¿Qué han hecho ustedes en esta gestión que lograron darle valor a lo que antes se llamaban abogados de oficio? Así es. Ahora son defensores públicos y tienen un valor y un reconocimiento por la labor y la calidad con que la realizan y la ejecutan en los tribunales en defensa de los intereses prima facie de imputados. Mira, aunque ese es un tema que también está sobre el tapete. Así es. Nosotros en principio, cuando aspirábamos a esta posición, que déjame decirte que primera vez en la historia de la defensa pública, que tiene 20 años, cumplimos en agosto 20 años, primera vez que un defensor público de carrera es director de esa institución. Porque tú recordarás que primero fue Rosalía Sosa, que duró poco tiempo, y luego la doctora Laura Hernández, y que ambas vienen de afuera. Entonces es primera vez que un defensor público defensor de carrera logra ser, si un defensor público de carrera. Pasó lo mismo con la actual Procuradora General de la República, claro, porque por primera vez. Entonces, yo conocí el pulpo desde las entrañas, ¿no? Y yo
cuando estaba en mi campaña para esta posición, yo hice un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno, Junior, yo lo cumplí en 10 meses después de haber llegado. ¿10 meses? Sí, en 10 meses. Teníamos unos 5 o 6 años que no hacíamos concursos de oposición para defensores públicos. Y yo hice 2 concursos de oposición para defensores públicos. Uno de 39 aspirantes a defensores públicos y otro de 35. Entonces, dentro de ese programa también nosotros teníamos seguro básico. O sea, un seguro básico que lo dan a todo empleado público. Y yo con el mismo presupuesto hice concurso y además del seguro básico, a todos los empleados de todas las oficinas tienen un seguro a partir de esa fecha, un seguro complementario. Y ese seguro llegó como anillo al dedo porque tuviste que posteriormente vino la pandemia y muchas personas pudieron utilizar ese seguro con mejor y más cobertura. Hemos trabajado también los ascensos que teníamos años que no había ascenso para los defensores públicos. Cuando yo vi que un defensor público tenía 10 años, 15 años y era categoría 1, óyeme, con tanto tiempo, por un tema de no realizar evaluación de desempeño, hicimos también evaluación de desempeños. Y ascendimos a muchos defensores públicos categoría 2 y 3. Y dicho sea de paso, cuando ascienden de categoría, mejora el salario. Pero no solamente eso. Cuando yo llego con el presupuesto que tenemos, que no había presupuesto para hacer nada de eso, pero con el que teníamos, hice todo esto. De hecho, los concursos lo hicimos con el mismo presupuesto que hacía 5 o 6 años decían que no daba para hacer el concurso. Lo hice con el que teníamos, el seguro complementario con el que teníamos. Entra la pandemia, tuvimos que proveerle a todos los defensores públicos de laptop también para las audiencias virtuales ante el Poder Judicial. ¿Qué dejaste de hacer para priorizar eso? Mira, yo lo que creo que con el equipo que entró a trabajar conmigo, lo que dejó de hacer fue ser apático. O sea, nos desprendimos de esa apatía y de esa dejadez que le sobrecoge al empleado público y sobre todo con la visión de que en la medida que tú mejoras tu equipo de trabajo, en tema de espacio, en tema de dignidad, en tema de salario, en esa misma medida tú mejoras la calidad en el servicio. Porque ¿qué hacemos nosotros? Nosotros amparamos, asistimos a todas aquellas personas en conflicto con la ley penal que están acusadas o imputadas de cualquier hecho, pero somos servicio público. Y tenemos la concepción en este país y en América Latina de que los servicios públicos deben ser, o sea, son de mala calidad. No sirven. No sirven. Esa es la concepción de la población, de la ciudadanía. Y nos hemos preocupado de que el servicio de defensa pública tenga un alto estándar de calidad. De hecho, la comunidad jurídica en el ámbito privado nos cela, porque nosotros llevamos, para que lo sepa la ciudadanía, prácticamente el 87% de los casos penales a nivel nacional y el 100% prácticamente de niños, niñas y adolescentes. Entonces, a partir de ahí, tú puedes apreciar la demanda que tiene el defensor público para que los usuarios vayan a nuestras oficinas. Y hace unos 3 meses nosotros aprovechamos, porque al estar visibilizado ya, aprovechamos un presupuesto que nos proveyó el Poder Ejecutivo, el señor Presidente de la República, y pudimos aumentarle un 25% a los defensores públicos. ¿En el salario? Claro, y del salario que devengan, se le anexó y se le adjudicó un 10% al defensor público de su salario, y este 10% tiene que ver
con que si el defensor público debe de ir a la corte, si el defensor público debe de ir a un destacamento. Si se traslada. Tan sencillo como eso. Debe de ahí toma el combustible, de ahí toma el traslado, si tiene que sacar alguna copia, entonces ese 10%, tengan la acción o no la tengan, ellos lo devengan. Los defensores públicos, ¿cuál es la modalidad de su prestación cuando concluyan el servicio? Es decir, estamos hablando de la seguridad social. ¿Están en el sistema de capitalización individual? ¿Están en un sistema de reparto? ¿Cómo funciona este aspecto? Que yo creo que es importantísimo. Sí, mira, la ley de la defensa pública refiere a los empleados de la defensa pública estar en la AFP. Primero, en aquella administración que había antes de la AFP, ¿no? Sí. Y luego entonces nos montamos en ese tren. Cuando nosotros nos separamos en el 2010 del Poder Judicial, que iniciamos como una unidad dentro de la Suprema Corte de Justicia, y la ley misma decía, que se produjo en el 2004, decía que íbamos a estar 5 años adscritos a el Poder Judicial, y cuando nos separamos del Poder Judicial, bueno, hubo ahí un sistema de reparto automático para todos los empleados. Unos entramos a la AFP Reserva, otros entraron a la AFP del Banco Popular y así por el estilo. Pero en la actualidad nos rige la administración de fondos de pensiones. Ahí están, entonces van a reparto. Exacto, exacto. ¿Qué yo estoy pensando? Bueno, yo estoy pensando que como somos una entidad autónoma, en montarnos en el sistema de pensión autónomo, así como lo tiene el Poder Judicial, como lo tiene el Tribunal Constitucional, porque le beneficia, yo llamo los privilegiados de República Dominicana. Sí, le beneficia más a los defensores públicos de carrera. Porque figúrate tú, cuando yo estaba como defensor público practicante, yo tenía la idea de demandar ante el Tribunal Superior Administrativo el hecho de que ya yo sobrepasaba como servidor público dentro del Poder Judicial, y luego entonces la defensa pública sobre los 20 años. Entonces, ¿cuál es la práctica y el trabajo que realiza un defensor? Todos los días, 4, 5, 6, 7, 8 audiencias, unos 300, 400 casos, hace visita todos los viernes a las cárceles, realiza instancias, diversas instancias, escrito. Entonces yo hago una pregunta, yo me hacía esa pregunta. ¿Un defensor público trabaja menos que un policía? No. Entonces la Constitución no debe de discriminar, ni las leyes tampoco. Entonces un policía a los 20 años puede pedir su baja y recibir su pensión. Entonces yo estaba casi al de demandar en ese sentido para yo recibir la mía y dedicarme ya al ejercicio privado y litigar después de los 20 años. Para aprovechar los minutos que nos quedan y salir un poco de la Defensoría, ¿se siente Rodolfo Valentín conforme con la gestión de 6 años que va a concluir al frente de la Defensoría? Mira, un servidor público en entidades como esta, que es servir, y servir a aquellos que no pueden, aquellos que menos posibilidades tienen por falta de recursos para tener el mejor abogado litigante o un buen abogado en República Dominicana. Y como dentro de la visión es el norte de la defensa pública, de que cualquier persona, no importa el estatus tampoco, porque la Constitución no discrimina, no es posible tú rechazar a un rico que vaya a una emergencia de un hospital público, sí. Tú no puedes rechazar tampoco a un rico que quiera anotar o apuntar en una escuela pública a un hijo, a un niño. Entonces, la defensa pública es una entidad de servicio a toda la ciudadanía y la Constitución no discrimina. Entonces se está trabajando para abrirla a sí mismo, porque hasta ahora parecería ser que está especializada para los que están en conflicto con la ley como victimarios. En el ámbito penal. En el ámbito penal. Como imputado. Mira, qué bueno que toque ese tema. Nosotros coordinamos, Defensoría de República Dominicana coordina la Defensoría Pública del Caribe, dentro de la Asociación Interamericana de Defensoría Pública.
Y la gran mayoría de Defensoría Pública de Centroamérica, Suramérica, tienen asistencia no solamente a imputados en conflicto con la ley penal, sino en el ámbito de las víctimas, en el ámbito laboral, incluso en el ámbito medioambiental, en el ámbito comercial. Y yo aspiro y yo espero que nosotros podamos tener como Estado, como sociedad, alguna entidad que pueda servirle a aquellas personas que se convierten en víctimas también y que tengan una institución sólida, con una buena estructura, que sean totalmente independientes, que puedan también asistir a las víctimas. Me obligas a hacerte una pregunta que quizá no estaba en el radar, para irme un poco a la actualidad. Muy bien. Cuando inició este ciclo de investigación, persecución a la corrupción, determinación de recuperar los dineros y bienes alegadamente sustraídos al Estado por exfuncionarios públicos, también se tomó una decisión de contratar un conjunto de abogados de ejercicio privado para que representaran los intereses civiles del Estado. Yo te pregunto, ¿alguna norma prohíbe que eso pueda hacerlo la Defensoría Pública? Sí, primero la Constitución de la República, en su artículo 176, habla muy específicamente la función que nosotros tenemos, que es de asistir a aquellas personas en conflicto con la ley penal que por cualquier causa carezcan de abogado. El Estado no carece nunca de abogado porque tiene los recursos económicos suficientes para pagarlo. Y el Código Procesal Penal también establece que el Estado se puede constituir en parte civil y ser representado incluso hasta por el Ministerio Público. Por lo que el Estado tiene suficientes puertas o aperturas para tener abogados que le asistan y defiendan los derechos de la sociedad. Nosotros muy específicamente asistimos a aquella persona que por cualquier causa no cuenten con un abogado, no cuenten con un abogado. Nosotros traspasamos la barrera porque no solamente en el ámbito penal, en el ámbito disciplinario también asistimos, ¿no? En el ámbito disciplinario y cuando debemos de ejercer alguna acción de la que provee la Constitución de la República, nosotros lo hacemos a favor de un ciudadano. Amparo, habeas corpus, habeas data, amparo preventivo, habeas corpus preventivo. Nosotros lo hacemos también. O sea, tenemos un ámbito amplio de acciones. Tenemos también una parte importante dentro de la Defensoría Pública, y es que todos los años, y te traje para compartirte también esa literatura, todos los años hacemos un levantamiento de detención y de prisión de las cárceles en la República Dominicana. Justo en esta parte vamos a conversar un poco de la situación del sistema penitenciario de la República Dominicana, pero previo a eso una evaluación de cómo anda la justicia penal en la República Dominicana. A partir de tu experiencia de más de 30 años, hay que decirlo, posiblemente 34, 35 años. 34 años, así mismo. Vinculado al quehacer judicial y sobre todo, tú has sido alguacil del Tribunal Penal fundamentalmente, ¿verdad? Así mismo. Entonces, a partir de tu experiencia y todos estos cambios que ha habido en el país, ¿cómo evalúa el desarrollo de la justicia penal en la República Dominicana? Mira, abogado, alguacil de estrado, cuando estudiamos, abogado de oficio, defensor público, docente de fiscales, de jueces, de defensores públicos, toda una vida en el ámbito penal. Yo te puedo decir que el ámbito penal ha venido transformándose desde que dejamos atrás el vetusto código, valga la redundancia, el vetusto Código de Procedimiento Criminal, y nos montamos en el tren de un código un poco más garantista, ¿no? Donde los primeros 28 principios nos dice a todos los operadores del sistema, primero respeta estos principios y estos derechos fundamentales.
desde el punto de vista del debido proceso, entonces actúa juez, actúa Ministerio Público, actúa abogado en ejercicio. Entonces yo creo que la justicia penal ha venido transformándose y ha venido cambiando. De tal manera que se va cumpliendo con el respeto al debido proceso y a la dignidad de las personas. Fíjate que no teníamos jueces ni oficina de servicio de atención permanente. No teníamos tampoco jueces de ejecución de la pena. O sea, éramos un desastre en el ámbito penal en República Dominicana. Alguien podía durar una semana, 15 días en un destacamento. Y se sabe esperando qué. Se sabe esperando qué. Pero ahora policías con ciudadanos en destacamento se cuidan de tener una persona sobre las 48 horas detenida. Claro, debemos seguir haciendo, porque no te digo que la justicia penal es perfecta. De hecho, mientras nosotros tengamos en cárceles un 700% de hacinamiento, un 500% de hacinamiento, no te voy a decir que la justicia penal es perfecta. Porque el fin de la pena, ¿cuál es? Reeducación, reinserción, regeneración, sobre todo, reinserción de los privados de libertad. Entonces, yo creo que, y a ti te digo, que estamos trabajando junto con la Procuraduría General de la República, junto con el Poder Judicial, los tres órganos nos estamos reuniendo para un proyecto de optimización del proceso penal y realizar mucho más medidas alternas, soluciones de conflicto, pero mucho más. De hecho, se está trayendo jueces, fiscales y defensores públicos de Puerto Rico, que está a 40 minutos de aquí, donde ellos el 93%, y no pasa nada frente a la sociedad, el 93% de los casos penales lo acuerdan. Entraste a ese aspecto. Ya me dijiste que desde el punto de vista del procedimiento hemos cambiado y hemos avanzado. Ahora, desde el punto de vista de la administración de justicia, que es una cosa diferente, ¿cómo vamos? Y ya veo que mencionaste un elemento de un exceso en una de las medidas de coerción, estamos cayendo allá, para luego caer al tema carcelario. Eres muy acucioso, tú eres muy acucioso y por eso te admiro. Desde el punto de vista de la administración de justicia, ¿qué nos falta afinar? Nos falta afinar en la administración de justicia el tema de los plazos. El tema de los plazos. El tema de la salida de las resoluciones respecto a medidas de coerción y las sentencias. No es posible que un caso de poca monta, vamos a poner un caso de simple posesión, dure 3 meses en un proceso para presentar actos conclusivos y que antes de presentar actos conclusivos deba el juez de intimar al Ministerio Público y darle 15 días para que presente acusación. Cuando en la misma vista de medida de coerción están todos los elementos de prueba, que tú no vas a buscar nada, ni vas a investigar absolutamente nada. No hay nada nuevo que aportar. En lo absoluto. Entonces, de verdad que es un retraso. Este Código Procesal Penal está diseñado, ya no se dice nuevo, porque ya tiene 20 años, está diseñado... 20 años y satanizado. Sí. Óyeme, está diseñado para que un proceso que no sea complejo, ¿no? Para que un proceso ya a los 8 meses esté en corte. Si haya conocido el proceso en corte, si haya conocido. Y de verdad que debo de confesar que es una gran preocupación del presidente de la Suprema Corte de Justicia el hecho de producir las decisiones oportunamente. Y me parece, sin temor a equivocarme, que esta nueva Procuradora General de la República está montada también en ese tren. La calidad de los fallos penales. Mira, hay una Escuela Nacional de la Judicatura, pero también hay
una escuela nacional del Ministerio Público. La calidad de los fallos, y yo siempre lo he dicho desde el punto de vista de la litigación, va a depender de cómo tú prepares tu teoría del caso, al igual que el Ministerio Público, porque desde el punto de vista de la litigación o el abogado litigante prepara, diseña y le presenta una maqueta al tribunal. Y sobre esa maqueta es que yo procuro que el tribunal falle. Entonces, en la medida en que el abogado no se prepara, en esas medidas producen los jueces decisiones de verdad que decisiones que son cuestionables respecto a la argumentación jurídica. Porque una decisión, un fallo, tomando en conocimiento los planos de la sentencia, una decisión o una sentencia de un tribunal debe ser una jurisprudencia que sea fuente de consulta para cualquier otro caso similar. Lo que no podemos caer es en la tendencia del copiar y pegar, porque así entonces se pierde la calidad de la argumentación. Y bueno que pregunte esto, porque esto también lo escuchan jueces y fiscales. No se puede por premura tirar los argumentos, tirar la parte considerativa, y tampoco es una transcripción de normas, ¿no? Tengo, una queja con el tema del desafío de la mora judicial, que no vaya en detrimento de la calidad de la justicia. Exacto. Tengo esa queja hace días. Pero yo creo que se puede producir buenas decisiones y de calidad en tiempo oportuno. Se nos está agotando el tiempo, y hay un tema interesante que tiene que ver con el sistema penitenciario de la República Dominicana, que parecería ser que lo descubrimos ahora, porque a veces uno siente que la prensa, algunos actores, descubren las cosas de momento, pero es un tema que tenemos arrastrando hace años, y hay unos guruses que tienen 20 años en el sistema, que no han resuelto nada y siempre tienen la solución. Háblame un poco de eso, Aldo. Mira, de verdad que me gusta tu forma, porque al pan pan y al vino vino. Sí. Y yo soy de esa línea, hermano. Yo creo que nuestra formación es de esa línea. Históricamente hablando, ha sido un fracaso el sistema penitenciario en República Dominicana. Históricamente hablando. ¿Y sabes algo? Lo descubrimos ahora. Lo descubrimos ahora. Cuando el presidente de la República creó las comisiones, que nos incluyó a nosotros en una de ellas, dijo: yo lamento mucho no haber mirado hacia allá, porque también le hemos suministrado, ¿no?, los informes que nosotros levantamos. Y una constitución que tenemos nosotros el lujo de que en 5 textos diga que el Estado y la Constitución se fundamenten en el respeto a la dignidad, y que tengamos personas todavía durmiendo en letrina, al lado de letrina, encima de heces fecales, con cárceles estrechas y hacinadas. Y no refleja el mandato de la Constitución. Y de verdad, que yo decía, hace falta la determinación y una palabra que autorice de un funcionario, y sucedió. El presidente dijo: no importa lo que tengamos que gastar, va a haber una reforma penitenciaria, y lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer. Y yo albergo la esperanza de que en los próximos años, yo creo que vamos a tener un centros carcelarios penitenciarios y un sistema penitenciario referente en la región. Mira, lamentablemente, hoy el tiempo se agotó, pero yo sé que ustedes en los próximos días van a hacer su informe sobre el sistema carcelario. Yo quiero comprometerte a cuando eso esté, que pase nuevamente por Cerrando la Noche, para que lo socialicemos con la audiencia de Cerrando la Noche y podamos debatir y hablar sobre este tema tan importante como son las cárceles en la República Dominicana. No, será un honor para nosotros hacerle también a ustedes la presentación de ese informe que ya viene zumbando respecto a lo que encontramos, que cada día siempre hay novedades, ¿no?, en esos informes, y viene zumbando ya de ese levantamiento de las 41 cárceles a nivel nacional. Hay muchos temas interesantes, ¿no?
Y de hecho incluimos incluso toda esta reforma que están por verse, ¿no? Y estas comisiones que ha creado el presidente de la República y la reestructuración de muchísimos centros que aparentemente estaban hechas, estaban construidas, pero con alguna deficiencia que hacía invivible cualquier interno dentro de esas estructuras. Yo sé que es apasionante el tema, pero en la próxima entrega vamos a poder hablar de ello. Vamos a agradecerte, Rodolfo Valentín, director nacional de la Defensa Pública en la República Dominicana, por haber comparecido a Cerrando la Noche. Muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche.